Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Ser Saludable con Patricia Urrich. Bienvenidos, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Estamos otra vez en el tema de ser saludable con Patricia Urrich. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cómo nos estén escuchando el podcast en esta ocasión. Bien, feliz de que estemos acá conversando sobre otros temas que les pueda ser de utilidad para el bienestar de quienes nos escuchan. Exactamente, y esta vez, Patricia, vamos a estar hablando del miedo al rechazo. Así que la primera pregunta que te vamos a hacer, y todos los que nos están escuchando, es ¿qué es el miedo al rechazo y cómo se manifiesta en la vida de las personas? Vamos a hablar de la palabra contraria, ¿no? Si yo no me siento rechazado es porque me siento incluido. Es un tema muy importante la inclusión dentro de la terapia sistémica y dentro de constelaciones familiares. La primer ley sistémica dice todos tenemos derecho a pertenecer. Por lo tanto, aquella persona que tiene miedo al rechazo, tiene miedo a no ser incluido en un lugar, no a ser aceptado por lo que es o cómo se manifiesta. Y esto claramente que no tiene que ver con un tema adulto, se manifiesta en la vida adulta, pero viene desde la infancia, donde se programó ese niño en que no fue aceptado. Y esto podemos tomarlo que la primera programación del rechazo puede ser la gestación, que esa mamá no estaba preparada para esa noticia de que venía un bebé en ese momento, por la razón que sea y sin juicios. Pero en ese momento lo que mamá y papá y el entorno está sintiendo ya es un programante de ese bebé que va a llegar, ¿no? Y más aún mamá que a través del cordón tiene conexión directa con ese bebé, entonces todo lo que piensa o siente mamá, el bebé lo toma como propio y de ahí que queda ese miedo al rechazo que inició en ese momento donde la gestación quizás no había sido buscada o la mamá no se sintió respaldada por el entorno para esa gestación, no fue aceptado ese embarazo y ese primer rechazo lo vio a través de mamá o del entorno que mamá sentía ese rechazo del entorno y el bebé lo absorbió como propio y de ahí en adelante está ese miedo que acompaña a la persona que donde ingresa en un grupo o donde interactúa en sus vínculos, siempre le acompaña ese conflicto, el miedo al rechazo o el miedo a ser rechazado, el miedo a no ser aceptado. Claro, esto que vos decís, ¿no? De cuando recién inicia todo, digamos, desde el útero de mamá, ¿qué impacto puede tener el miedo al rechazo en la autoestima y la confianza de uno mismo o misma? Y me parece que es un tema fundamental que quien esté escuchando este tema se sienta identificado, tiene que ser un tema a elaborar en terapia porque es condicionante de cualquier decisión adulta que tomemos. Yo como psicóloga social trabajo en los grupos esto de cómo incluir a alguien que ingresa al grupo y que aparecen esos miedos a la destrucción del grupo por ese nuevo invasor que ingresa al grupo, ¿no? Entonces, está ese miedo a no ser aceptado en ese grupo y está el miedo a ser invadido por el nuevo que ingresa, ¿no? Y esa dinámica de miedo es la que en todo grupo se necesita trabajar y elaborar para que empiece a haber esta integración, ¿no? Del nuevo que llega en un grupo que está conformado. Esa persona que arrastra un miedo al rechazo le condiciona su vida diaria porque necesita resolver algo y por miedo a ser rechazado no va y resuelve, no va y propone, no va y habla. Es decir, que hay como experiencias truncadas por donde se mueva esa persona y es muy importante trabajarlo. Y a veces podemos tomar un caso, ¿no? Que la persona trae el tema de ese miedo al rechazo y trabajándolo con constelaciones familiares, muchas veces está ocupando el destino de algún gran excluido en el sistema familiar. Ejemplo, alguien que
no fue aceptado por una decisión que tomó, alguien que decidió irse a vivir a otro país y eso tampoco fue aceptado por el clan, alguien que fue rechazado porque eligió un cambio de religión, alguien que fue rechazado porque tenía alguna enfermedad. Recordemos que la locura en el tiempo pasado se ocultaba, no se daba a conocer, entonces ese tío encerrado en una habitación sin ver a la familia ni la vida, es el gran excluido de ese sistema y alguien nace después y toma ese dolor de ese tío que no fue incluido, por ejemplo, y ocupa el conflicto de ese tío, esa exclusión la vive por donde se mueve como propia. Entonces ahí es muy importante en constelación poder darle el lugar a quien no tuvo el lugar y que la persona que se cargó con un destino que no le corresponde se pueda liberar. Y es maravillosa esta técnica cuando se pone este tipo de temas, porque como digo, la primera ley sistémica es todos tenemos derecho a pertenecer y de alguna manera nosotros somos unos grandes excluidores y rechazadores de las experiencias de vida cuando algo no nos gusta. Entonces, a veces vivimos en carne propia el no ser aceptado por la mirada de otros, pero nosotros también somos muchas veces los juzgadores o excluidores de miradas ajenas, ¿sí? Entonces, bueno, es un tema hermoso y maravilloso y digamos fundamental de traer a terapia. Bueno, esto que decís vos, ¿no? Del impacto, el miedo al rechazo, una de las estrategias que estás planteando vos, Patricia, para no solamente para quienes nos están escuchando, sino para tus pacientes también, es constelaciones familiares. Pero ¿qué otras estrategias pueden emplearse, Pato, dentro de las terapias con vos para superar el miedo al rechazo y desarrollar una mayor resiliencia emocional? Bueno, desde ya que las herramientas de comunicación son fundamentales porque muchas veces estamos desde esa mirada de un niño lastimado y no conociendo el cómo abrirse al vínculo adulto con otro. Entonces, cuando podemos saltar de una herida de niño o un trauma, si la terapia de traumas colabora muchísimo para esto, a un adulto que puede, ahí ya hay un movimiento muy grande de cambio que la persona registra. También podemos tomar como herramienta a la terapia regresiva, porque si vamos a mirar que esta persona tiene ese conflicto, puede ser que ese conflicto lo traiga como alma desde otro tiempo donde quedó atrapado en esa situación de rechazo y todo lo que construye hacia adelante, porque el alma vive en el eterno presente, es a través de ponerse una y otra vez en ese lugar del rechazado. Así que bueno, varias de estas herramientas son interesantes de aplicar para que la persona salga del conflicto y pueda estar en el lugar de la aceptación, en el derecho a pertenecer, en su lugar en el sistema y que desde ese lugar empiece a desarrollar su propio destino. Y las herramientas de comunicación que están dentro de mi curso siempre son muy buenas para tener una calidad de vínculo o de comunicación en los vínculos mucho mejor. Bien, para la gente que nos está escuchando, los espectadores ya saben que, bueno, abajo de cada podcast que tenemos junto a Patricia Urrich, saben que pueden comunicarse para los talleres, para constelaciones y obviamente para tener una sesión personal y poder charlar para ver qué es lo que verdaderamente aqueja. Y me voy a tomar de una palabra que utilizaste, aceptación, Patricia. La voy a tomar porque ¿cuál es el papel de la autoaceptación y la autoestima en la gestión del miedo al rechazo? Bueno, ahí está. ¿Cuánto de esta crianza que tuvimos, donde eh, conformamos a nivel psicológico una idea de no soy suficiente, papá no me quiere, mamá no me quiere, hago todo mal, ¿no? Estas conclusiones que sacamos de niño cuando vemos que una y otra vez el adulto que está a cargo de nuestra crianza no se conecta desde el amor, no se conecta desde la empatía, por la razón que sea, que puede ser que tiene un trastorno psicológico o porque está parado en un duelo o porque tiene otros problemas que lo aquejan y no pudo paternar, maternar. A cada sujeto cuando va constituyéndose, esa mirada del otro, ese reconocimiento del otro, el cómo me nombran, el cómo me hablan, es fundamental para la construcción de la estima, de la seguridad y el valor interior, ¿no? Y después nosotros, como hemos sido hablados, nos hablamos. Y
construimos nuestra autoestima desde ese lugar de la agresión, del rechazo, de la descalificación. Por eso es muy importante entender que los conflictos adultos están muy conectados con esa crianza que tuvimos. Lo que allí faltó, lo que no fue adecuado, no fue saludable o coherente, puede estar siendo parte del problema en la vida adulta. Por eso siempre los espacios de consulta personalizada o el taller Sanar Amando a mi niño interior tiene que ver con esta posibilidad de sanar aquello que no quedó bien tramitado en esa infancia que tuvimos. Y lo importante es que se puede sanar. Claro, lo importante es eso, ¿no? Para quienes nos están escuchando, que las estrategias que está utilizando Patricia Burrich son justamente para eso, no quedarnos en que no podemos sanar, todo lo contrario, sí podemos. Esto que vos decías, que me parece súper interesante y seguramente le está resonando a más de uno. Hay cuestiones de familiares, vergüenzas, miedos, situaciones que nosotros traemos aparejados y que pareciera que no pudiéramos vencer esos obstáculos. No, sí se puede. Se necesita terapia, no es milagroso, claro que no, porque digo, la terapia conlleva que el 90% lo tenemos que poner nosotros, quienes vamos a la terapia, y hay que ir con las ganas, con las garras de que se puede cambiar, con la confianza de que podemos tener una mejor vida porque la merecemos. Y por última pregunta, Patricia, es ¿cómo pueden las experiencias pasadas, justamente esto que estamos hablando, las experiencias pasadas del rechazo influir en la percepción y el manejo del miedo al rechazo en el hoy, en el presente? Claro, volviendo a lo que decía recién, es que justamente si hubo experiencias de rechazo desde la gestación, experiencias de rechazo en la crianza, porque hubo una mamá que no estaba eh, vibrando en la paciencia, no estaba en el mejor momento de ese maternaje, hay una marca ahí que se le llama el trauma profundo, el trauma complejo, que es la repetición de desamparo, de sentir que mamá prefería a mi hermano más que a mí, y esa marca de dolor sigue reabriéndose en cualquier situación donde esa persona cambia de trabajo y siente que en ese lugar la jefa no la quiere. Empieza una nueva relación y siente que la pareja hace actitudes que se parecen a no aceptarla. Empieza, no sé, una actividad física y siente que va al gimnasio y en ese grupo que va a Zumba, hay gente que la mira raro. Bueno, es que cuando uno está parado en el conflicto, es como que se pone unos anteojos de tal color y ve la vida desde ese lugar. Por eso es tan importante entender que la experiencia que hacemos de vida, la hacemos desde esas programaciones, no somos, no tenemos una mirada neutra. Siempre estamos atravesados por experiencias que nos hacen mirar la situación de un modo particular. Cuando cambiamos esa experiencia base, la sanamos, la sacamos desde el lugar de trauma, lo que la convertimos en recursos, nosotros podemos empezar a decidir ver la realidad desde el lugar sanado y se ve todo distinto. Uno puede tomar decisiones diferentes, puede poner límites sanos, pero las personas que tienen miedo al rechazo muchas veces permiten cosas que no son sanas porque, bueno, si le digo tal cosa se va a enojar, me va a rechazar, me va a dejar. Entonces van aguantando cosas que no tienen nada que ver con el amor y hacen vínculos conflictivos por todos lados porque en la base está ese miedo al rechazo que le impide poner sus condiciones, lo que necesita, el cómo quiere ser tratado, el respeto que necesita marcar, no lo marca porque dice si yo lo digo no me van a aceptar, entonces me callo y me banco lo que sea y todo eso que aparece deja de ser sano. Por eso es tan importante trabajar los conflictos que se repiten en los distintos lugares porque las personas cambian y si el conflicto se repite, hay algo que eso está hablando. Siempre decimos que la repetición es un llamado del inconsciente para trabajar un tema. Tenemos que mirar con amor esa repetición y llevar ese tema a terapia. Bueno, aquello a lo que te resistes persiste, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma, diría Carl Jung, un discípulo también y colega tuyo, digamos, en otra época, pero colega tuyo también, Patricia Burrich. Y como decís, el miedo al rechazo
justamente es una cuestión que también nos condiciona en el hoy, en el presente, pero podemos, una vez que lo aceptamos, que lo entendemos y no vivir en ese conflicto permanente, poder retransformarlo, y qué mejor que con las terapias. Y en este caso, vamos a dejar el podcast por hoy, hablamos del miedo al rechazo, así que muchas gracias, Patricia Burrich. Nos vemos en el próximo podcast, que también va a ser sobre miedos. Sí, seguimos con los miedos, pero para llevarlos al orden y a la confianza. Así que los esperamos en el próximo episodio. Para comunicarte con Patricia Burrich, debajo de cada episodio tenés todas las vías de comunicación. No te lo pierdas. Y a vos te esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias.